Bien, jóvenes, ahora sí. Bien, hoy vamos a avanzar hasta las 7 porque tengo que tomar un examen en la universidad a mis estudiantes, entonces vamos a avanzar hasta las 7, jóvenes, ¿ya? Les voy a pedir ese permiso con todo el respeto que ustedes se merecen, porque a las 7 los voy a alargar para tomar ese examen a mis estudiantes, ¿ya mis estimados jóvenes? Entonces, por respeto a ustedes, les estoy comunicando con tiempito, ¿ya? Entonces, vamos a compartir eh, bueno, vamos a nuestro banco de preguntas, vamos a seguir armando el rompecabezas acá, y entonces vamos a hacer las preguntas del logaritmo que tenga el banco, ¿no? Ok, entonces nos tocaría la pregunta número 250, ¿ya? En nuestro conteo, ¿sí? En nuestro conteo. Entonces la pregunta dice, después de resolver la ecuación, después de resolver, perdón, después de resolver la siguiente ecuación logarítmica, estoy ya sacando preguntas del banco de preguntas, ¿sí? Después de resolver la siguiente ecuación, el valor numérico de x medio, el valor numérico de x medio es, entonces acá tenemos una expresión logarítmica que dice lo siguiente. Tenemos acá logaritmo de base 2, perdón, vamos a centrar aquí a su compañero, logaritmo de base 2 de x más 6, x más 6, más el logaritmo de base 2, vamos a aprovechar de copiar esto, más el logaritmo de base 2 de x menos 1, x menos 1, y eso es igual a 3. Logaritmo de 2 de x más 6 más logaritmo de 2 de x menos 1, y eso es igual a 3. Y entonces obviamente tenemos ahí opciones, ¿no? En el banco de preguntas. Entonces, ¿cómo resolvemos esto, mis estimados jóvenes? ¿Cómo resolvemos esto de acá? Bueno, podemos ir por la parte tradicional, que es, digamos, aplicando propiedades, ¿no? Puedo decir, por ejemplo, acá, de que estos dos logaritmos se convierten en 1. Podemos decir entonces de que este logaritmo se convierte en 1 y los argumentos se multiplican. X más 6 multiplicado por x menos 1, y eso es igual a 3. Recordemos de que la suma de dos logaritmos que tengan la misma base se convierte en el producto de los argumentos de esos logaritmos. Luego, este logaritmo puede pasar al otro lado de la siguiente manera. Entonces aquí me va a quedar x más 6 por x menos 1. Eso es igual a 2 elevado al cubo. Recordemos de que toda base al otro lado pasa como argumento, y lo que era el argumento pasa como exponente, ¿no? 2 al cubo. Ahora, lo importante de acá es lo siguiente, para que nosotros no perdamos tiempo en multiplicar término a término, por ejemplo, ese producto, si aplicamos la definición, este producto, para no estar haciendo este por este y todo eso, lo que se recomienda es que ustedes hagan lo siguiente. Sabemos de que la multiplicación de esos términos va a dar x al cuadrado, pero ahora podemos sumar y podemos multiplicar. Entonces, para no hacer x por 1, 6 por x, 6 por 1, decimos x por x es x al cuadrado, 6 sumado con menos 1 es 5, a eso le ponemos x, y 6 multiplicado por menos 1 es menos 6. Y eso es igual a 2 al cubo, pero 2 al cubo es 8. Y entonces ahí nosotros podemos hacer lo siguiente, podemos agarrar y podemos igualar a 0 esta expresión, y entonces aquí me va a quedar de la siguiente manera: x al cuadrado más 5x menos 6
Menos 8 igual a 0, ya que ese que está con más pasa con menos. Entonces acá, reduciendo términos semejantes, me va a quedar x al cuadrado más 5x menos 6 menos 8, ¿no es cierto? Menos 6 menos 8 me va a dar menos 14, y entonces acá verificamos si podemos aplicar el caso 6. El caso 6, que es aquel que nos dice que abrimos dos paréntesis, aquí ponemos x, más por menos, menos. Entonces, dos números que sumados y restados me den 5 y multiplicados me den 14. Tuviera que ser el 7 y el 2, ¿no? El 7 y el 2. Entonces, de acá solamente tenemos que agarrar la respuesta positiva. En este caso, x menos 2 es igual a 0. Y de acá podemos decir entonces de que x es igual a 2. X es igual a 2. Entonces, fíjense que hemos sacado de que x vale 2. Pero la respuesta no es 2, sino que la respuesta es x medio. Entonces, nosotros queremos calcular en realidad x medio. Para calcular x medio, obviamente tuvimos que primero calcular el valor de x. Nos pedían a nosotros esto, x medio. Pero ya sabemos de que x vale 2, entonces 2 dividido entre 2 es 1, y entonces la respuesta que nosotros debemos marcar en nuestro banco de preguntas es 1, ¿no? Es 1. Entonces, esa sería la forma tradicional de hacer el ejercicio. Estaríamos marcando en nuestro banco de preguntas 1. X medio vale 1. ¿No es cierto? X medio vale 1. Ahora, nosotros podíamos haber calculado este 2 con el teorema de las bases, ¿no? Porque si aquí, por ejemplo, a ver, si pongo 1 más 6 me da 7. Y 7 con 2 nada que ver. Si voy con el 2, 2 más 6 es 8. 8 es potencia de 2. Y 2 menos 1 es 1. Y 1 es potencia de 2. Entonces ya hubiera descubierto de entrada de que la respuesta del problema era 2 para el valor de x, ¿no? Con el teorema de base que hemos estado practicando. Entonces, de entrada ya podíamos haber dicho de que si x vale 2, entonces 2 sobre 2 es 1, y podíamos habernos ahorrado todo este procedimiento. Además que en nuestro banco tenemos las famosas opciones, ¿no? Ahí en nuestro banco la opción A es 707063 ninguna. 7063 y está ninguna. Entonces, como ya hemos descubierto que x vale 2 y 2 sobre 2 es 1, entonces tenemos que marcar ninguna de las anteriores como la respuesta correcta a esta pregunta en el banco de preguntas de matemáticas. Pero fíjense, aún sin tener las opciones, lo que quiero mostrar es lo siguiente, aún sin tener las opciones, podíamos haber descubierto que era 2 con el teorema de las bases. A ver, pongámosle 1. No es 1, porque es 7. Pongámosle 2. 2 más 6, 8. 8, ¿es potencia de 2? Sí. 2 menos 1, 1. El 1 es potencia de cualquier número, entonces la respuesta es 2. Si la respuesta es 2, 2 entre 2 es 1. No hay 1, ninguna, y ya estuviese terminado el problema. Simplemente yo lo hago igual así porque el alumno tiene el derecho a elegir si lo hace con las propiedades, entonces lo hacemos con las propiedades, o puede aplicar el teorema de las bases y comparamos los métodos, y el alumno tiene diversidad de poder elegir el método que él vea cuál es el conveniente para él o cuál es el método que más le agrada, ¿sí? Entonces ahí tenemos resuelto el problema número 250 en nuestra numeración de nuestro banco que hemos estado haciendo desde las preguntas del examen anterior. Pero aquí, siguiendo en el banco de preguntas, tenemos otro ejercicio. La solución de la siguiente ecuación. Bien, la solución de la siguiente ecuación. Para eso,
la solución de la siguiente ecuación logarítmica es, entonces vamos a copiar esto de acá para que ganemos tiempo, es solamente cambiar los datos y también las opciones y la solución para que podamos agilizar esto. Entonces acá, ¿qué es lo que nos pide este ejercicio? Dice logaritmo, pero aquí ya es base 10, ya no es base 2. Entonces aquí simplemente es logaritmo de 5 menos x, 5 menos x, y el otro sería menos logaritmo, también base 10, logaritmo base 10, de menos 4 menos x, menos 4 menos x. Y eso tiene que ser igual a 1. Igual a 1. Aquí nos están pidiendo resolver solamente la ecuación, o sea, cuánto vale x. Y para eso lo que me va a ayudar hartísimo son las opciones. Menos 7, 0, menos 6, aquí está. Menos 7, 0, menos 6, también está el menos 5, también está el menos 5, y está ninguna de las anteriores. Ok, vamos a sacar esto porque no sabemos si es la respuesta correcta. ¿No es cierto? Vamos a aceptar a sus compañeros, por favor. ¿Listo? Ya. Entonces aquí vamos a sacar esto porque no sabemos qué es la respuesta correcta. Entonces, a ver, vamos a lo importante en un problema. Bajémoslo esto, por favor, para que lo podamos ver bien. Mire, el consejo que yo les doy acá es el siguiente. Si usted tiene que encontrar una respuesta de un logaritmo base 10, entonces acá lo que usted puede hacer es lo siguiente. Puede hacer la forma tradicional, la que nos han enseñado en colegio comúnmente, en que nos dice, si tú tienes dos logaritmos, se convierten en 1 y la resta se convierte en una división, ¿no? La resta se convierte en una división, donde esa división va a estar formada por los argumentos 5 menos x y menos 4 menos x. Y eso es igual a 1. De ahí procedemos a despejar la variable x. Así que ese logaritmo va a pasar al otro lado como argumento. O sea, va a pasar como su base es 10, que me va a quedar 10 elevado a 1. Y 10 elevado a 1 es 10. Entonces me queda fácil decir de que eso que está dividiendo pasa a multiplicar. Este 10 va a multiplicar a menos 4 menos x. ¿No es cierto? Y de acá, haciendo operaciones algebraicas básicas, me va a quedar lo siguiente. 10 por menos 4, menos 40, y 10 por menos x, menos 10x. Entonces, las x a un lado y los números a otro. Aquí me va a quedar más 10x, sobreentendido el signo positivo, menos 5. ¿Qué hicimos? Este que está con menos pasó con más, y este que está con más pasó con menos. Entonces aquí va a quedar que 10x menos x es 9x. Y menos 40 menos 5 es menos 45. Y de acá x es igual a menos 45 dividido entre 9 me daría menos 5, ¿no? Menos 5. Entonces hemos encontrado la respuesta de x. X había sido menos 5. Directamente esta es la respuesta del ejercicio. Pero si nosotros hubiéramos aplicado el teorema de las bases, el teorema de las bases me dice, mire, si usted tiene que resolver un logaritmo base 10,
Lo que usted simplemente debe preguntarse es, ¿cuánto le pongo a la X para que esto me dé 10? Bueno, ¿cuánto le pongo a la X para que esto me dé 10? Entonces, si le pongo menos 7, o sea, si en vez de X le pongo menos 7, no me va a dar 10. Si le pongo 0, no me va a dar 10. Si le pongo menos 6, no me va a dar 10 porque, a ver, menos por menos más, me va a dar 11. Pero si le pongo menos 5, con este menos se hace 5. Y 5 más 5 es 10. Entonces, directamente yo venía y decía, no, la respuesta es menos 5, sin hacer nada, porque estamos cumpliendo el concepto, el álgebra moderna. ¿Qué dice la álgebra moderna? Si a vos te damos un logaritmo base 10, donde el número esté positivo, vamos al concepto, donde esté positivo el número, tiene que darte 10, y donde esté negativo tiene que darte 1. Ese es el concepto. ¿Ya? Pongámoslo acá abajo. Teorema de las bases. Ese teorema dice, si tú eliges el lado positivo, tiene que darte 10. Si tú eliges el lado negativo, tiene que darte 1. Ese es el concepto. Entonces me dice, a ver, ¿cuál querés? ¿Este o este? Este. Bueno, el lado positivo. Entonces, ¿cuánto le pones a esto para que te dé 10? Con menos 7 no me da 10, con 0 no me da 10, con menos 6 no me da 10, con menos 5 me da 10. Si hubieras elegido este, es el negativo. Es el negativo. Entonces, ¿cuánto le pones a X para que te dé 1? Depende de qué argumento tomes. Siempre hay un argumento positivo y hay un argumento negativo. Si tomas el argumento positivo es para que te dé 10. Si tomas el argumento negativo es para que te dé 1. Vamos a suponer que yo tomo el argumento negativo. ¿Cuánto le pongo a X para que esto me dé 1? Pues si le pongo menos 7, no me va a dar 1, me va a dar 3. Si le pongo 0, me va a dar negativo, no existe. Si le pongo menos 6, menos por menos, me va a dar 2. En cambio, si le pongo menos 5, menos por menos, me va a dar 1. O sea, por cualquier lado, la respuesta es menos 5. Ahí me hubiera dado cuenta de que la respuesta era menos 5, sin tener que hacer todo este procedimiento. Por eso que aquí hemos anotado el teorema de las bases. Y entonces ahí hemos terminado ese ejercicio y podemos encaminarnos al siguiente, ¿no? Podemos encaminarnos al siguiente ejercicio. Disculpe, ingeniero, ¿esos son los en logaritmos de base 10? Sí, en logaritmos de base 10, correcto. Ahora, si son logaritmos de base diferente de 10, como vimos en la clase anterior, ¿se acuerdan? Nos preguntábamos, ¿no ve? Si era potencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, si es potencia, si es base 2, tiene que ser un número que sea potencia de 2. Por ejemplo, voy a tomar un ejercicio que sea una base que sea distinta de 2, ¿ya? Para que podamos explicar eso. Voy a tomar un ejercicio que sea distinto de 2. Ok. Aquí tenemos varios ejercicios. Bien. Por ejemplo, voy a tomar este problema de acá. El valor de X que satisface la siguiente ecuación. Este es el que vamos a hacer. Ya, aquí lo voy a escribir para que repasemos eso. 252. 252. El valor de X que satisface la siguiente ecuación. Que satisface la siguiente ecuación logarítmica. Entonces aquí voy a tomar este problema para que ustedes vean. Dice logaritmo de base 2. Acá dice. Vamos a meter su compañero. Ok.
Dice, logaritmo de base 2, acá. Logaritmo de base 2, y aquí entre paréntesis está la siguiente expresión. X al cuadrado menos 5. Aquí está x al cuadrado menos 5. Luego el logaritmo sigue, menos el logaritmo, vamos a aprovechar de copiar esto, menos el logaritmo de base 2, menos el logaritmo de base 2, de 10 menos x al cuadrado. De 10 menos x al cuadrado, y eso es igual a 2. Miren, ese es el ejercicio, ¿ya? Me he saltado algunos, pero vamos a hacer todos. Sino que estoy tomando este ejercicio como una muestra. Logaritmo de 2 de 10 menos x igual a 2. ¿Y cuáles son las opciones? Bueno, las opciones ahí están de la siguiente manera. Una dice que es menos 3 y 6. La otra es menos 3 y 9. La otra es menos 2 y 3. Menos 2 y 3. Y la otra es menos 3 y 3. Y claro, la otra obviamente es ninguna de las anteriores. Esas son las opciones que me plantea la pregunta de examen y las opciones que me la pregunta. Ahora, me dice, ¿usted quiere hacerlo directo o quiere hacerlo con propiedades? No, Polido. No, directo. Bien. Si quiere hacerlo directo, mire, es sencillo. Es sencillo. Yo tengo que encontrar una de estas opciones que cuando yo la reemplace, los resultados sean potencia de 2. ¿Cuáles son las potencias de 2? El 1, el 2, el 4, el 8, el 16, el 32. Por ejemplo, si aquí pongo 6, 6 al cuadrado, 36. 36 menos 5 es 31. 31 con 2, nada que ver. No puede ser esto. Pues no has hecho nada, me dices. ¿Cómo puedes saber que no he hecho nada? Porque cuando yo reemplazo el 6, el resultado no tiene nada que ver con el 2. Me ha salido 31. Nada que ver con el 2. 9. 9 al cuadrado, 81. 81 menos 5, 76. 76 no es potencia de 2. 76 no es potencia. 76 es múltiplo de 2. No es potencia de 2. Nada que ver. ¿Sí? Nada que ver. Ahora, por ejemplo, esta opción, esta opción. 3 al cuadrado, 9. 9 menos 5, 4. ¿El 4 es potencia de 2? Sí. Vamos acá. 3 al cuadrado, 9. 10 menos 9, 1. ¿El 1 es potencia de 2? Sí. Si yo reemplazo el menos 3, me va a dar la misma respuesta que 3 porque está al cuadrado. Y sabemos de que todo número negativo al cuadrado es positivo. O sea que no fue necesario hacer nada para saber que la respuesta de este problema es el inciso D. ¿Pero por qué es el inciso D? Porque si yo reemplazo el 3 o el menos 3 en la X, voy a tener resultados que son potencia de 2. ¿Y por qué no es C, por ejemplo? Porque, a ver, si reemplazamos 3, funciona. Pero si reemplazamos 2, 2 al cuadrado, 4. 4 menos 5, menos 1. No hay logaritmo de negativo, no puede ser C. Voy descartando. No puede ser C porque si pongo menos 2 es negativo, descartado C. No puede ser B porque si pongo 9, aquí me da 76. Y 76 con 2, nada que ver. No puede ser A, porque si pongo 6, me da 6 al cuadrado, 36. 36 menos 5, 31. Nada que ver con el 2. Me queda esta opción. Si pongo 3, 9 menos 5, 4. El 4 es potencia de 2. 3 al cuadrado, 9. 10 menos 9, 1. El 1 es potencia de 2.
La respuesta es D. Y el menos 3 es que si vos aquí pones menos 3 y aquí pones menos 3, te va a dar lo mismo. Porque no te olvides de que todo negativo al cuadrado es positivo. Entonces lo podemos comprobar. ¿Ya? La idea es que los logaritmos se pueden calcular así, con el teorema de las bases. Ahora, si el alumno no quiere hacerlo así, quiere hacerlo con propiedades, podemos hacerlo. Con propiedades, ¿cómo sería? Estos dos logaritmos se convierten en uno, porque tienen la misma base. Y una resta se convierte en una división. Entonces acá se va a formar una división, aquí. Y en esa división, ¿quiénes van a estar? Van a estar los argumentos. Aquí va a estar el primer argumento, este argumento va a estar aquí, y el otro argumento va a estar abajo. Esto ya es si queremos hacer propiedades. Entonces, la idea es mostrarle varios métodos a los estudiantes. El que hice yo ahorita es el teorema de las bases. Es aquel donde yo reemplazo y el que me saque potencia de 2, esa es la respuesta. Ahora, ¿podemos comprobarlo? Es lo que estamos haciendo ahorita. Vamos a comprobarlo. Tiene que salirme la respuesta inciso D. No puede fallar esa parte porque los métodos son caminos que me sacan la respuesta, pero por diferentes lados, ¿no? Por diferentes caminos, por diferentes situaciones. Entonces, esto es igual a 2 elevado al cuadrado. 2 elevado al cuadrado es 4. Entonces, de acá podemos decir de que x al cuadrado menos 5, x al cuadrado menos 5 es igual a 4 que va a multiplicar a esto de acá. Que podríamos haberlo hecho directo para no perder mucho tiempo, pero ya que estamos un poquito en el detalle, entonces aquí va a quedar x al cuadrado menos 5 y multiplicando aquí me va a quedar 4 por 10, 40, menos 4, obviamente, x al cuadrado. Sabemos de que las x al cuadrado se van a llevar a un lado, estas x al cuadrado se van a ir a un lado, los números a otro lado. Entonces acá, ¿qué es lo que va a pasar? Ese x cuadrado va a pasar con más, entonces me va a quedar directamente de esta forma. Este va a pasar a este lado con más, aquí, y ese menos 5 va a pasar con más 5. Entonces acá, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar 5x cuadrado, ¿no es cierto? Me va a quedar 5x cuadrado igual a 45. Pero 45 dividido entre 5 es 9. Y ya habíamos dicho de que todo cuadrado al otro lado pasa como raíz. Entonces, x es igual a la raíz, pero más menos. Cuando un cuadrado pasa al otro lado, pasa con más menos. La raíz de 9, ¿no? La raíz de 9. Y todo el mundo sabe de que la raíz de 9 es 3. Entonces, ¿a qué llegamos? Al mismo resultado. Sacamos que la respuesta es 3 y menos 3. Exactamente lo que sacamos acá. ¿Por qué pasó eso? Porque esta opción cumple con la teoría. ¿Qué dice la teoría? La respuesta de un logaritmo siempre va a ser un número que cuando tú lo reemplaces te saque una potencia de la base. En este caso, como tu base es 2, la respuesta va a ser aquella opción que cuando tú la reemplaces te saque una potencia de 2. Entonces, con eso yo voy descartando y no es que, a ver, no es este, no es este, no es este, entonces este. Lo comprobamos igual, ¿no? No podemos decir, como este es falso, como este es falso y como este es falso, entonces este va a ser. No, porque puede ser este. Fíjense que yo no dije, ¿no? Este lo reemplacé, no dio. Lo reemplacé, no dio. No dio. Entonces este, no. Lo reemplacé. Lo reemplacé y lo verifiqué. Porque no puedo confiarme de que si no es este, no es este, no es este, es este. No es así, no es correcto. Hay que enseñar de forma correcta y no enseñar al alumno a pensar de que si no es este, no es este, no es este, entonces este. Y si es ninguna, no podemos enseñarle así.
Entonces, aquí está el desarrollo del ejercicio y ha quedado demostrado, de que la respuesta efectivamente era más menos 3. Entonces, con ese teorema yo puedo resolver cualquier problema casi inmediatamente. Como por ejemplo, miren, voy a tomar este. Voy a tomar el siguiente, el número 286 del banco de preguntas. Dice el valor de x que satisface la ecuación. A ver, vamos a copiar todo esto, ¿ya? Para no perder tiempo. El valor de x, miren, para que usted vea que esto no es complicado. Nos toca el 253. Acá ya no es logaritmo de 2, es un logaritmo de 10. Si es un logaritmo de 10, yo ya debo pensar en si voy a tomar el lado positivo o el lado negativo. Aquí se lo voy a demostrar. Logaritmo de 10 de x menos 5, dice. X menos 5. Y acá dice menos el logaritmo de 10, menos el logaritmo de 10. Y acá hay otro término. Ahí. Y ahí dice x más 4. X más 4. Y eso es igual a ¿cuánto? Y eso es igual a 1. Aquí puede ser cualquier número, ¿ya? No siempre es 1. Ya vamos a ir viendo a medida que avancemos. ¿Qué opciones me da? Me dice, puede ser menos 5 y 6. Puede ser menos 5. Miren. Puede ser menos 5. Puede ser 6. O puede ser 3. O puede ser 3. Entonces, esto lo vamos a borrar porque no sabemos qué es la respuesta. ¿Yo qué le aconsejo a usted, mi estimado estudiante? ¿Qué le aconsejo yo? Que si a usted en el examen le toca logaritmo base 10, lo que usted sencillamente debe hacer es esto. La matemática viene y me dice, a ver, elegí uno. El alumno siempre elige la parte positiva por miedo a equivocarse con el signo. Como la matemática me da a elegir, me dice, vos elegí uno. El positivo o negativo. La mayoría se va por el lado positivo para no tener problemas con el signo. Cuando vos elegís el lado positivo, tenés que hacerte una pregunta sencilla. Y la pregunta es, ¿cuánto le pones a X para que esto te dé 10? Nada más es la cosa. Exacto. ¿Cuánto le pones a esto para que te dé 10? 6. Te venís acá y decís, bueno, señores, ya está ya. La respuesta es 6, se terminó. Listo. La respuesta es 6, se ha terminado el ejercicio. No es más. Es así de sencillo. Eso es lo que dice el álgebra moderna. ¿Ya? Ahora, profe, ¿lo podemos comprobar? Lo podemos comprobar, claro que sí. Porque tenemos que hacer varios métodos porque hay estudiantes que les gustan las propiedades, hay estudiantes que les gustan más directo, hay estudiantes que depende, digamos, analizan cuál es el método y de acuerdo a eso ven cuál es el mejor para ellos. Entonces, veamos el método de las propiedades. Dos logaritmos se convierten en uno y como es una resta, eso se va a convertir en una división, ¿no? Como es una resta, es una división entre x menos 5 sobre x más 4. Y esto lo igualamos a 1. Recordemos que en ingeniería todo se demuestra, pues, ¿no? No es nomás decir, hay que demostrar. Entonces ahora ese logaritmo va a pasar al otro lado como 10 elevado a 1. Y 10 elevado a 1 es 10. Entonces, eso que está dividiendo, esto que está dividiendo, pasa a multiplicar. Aquí pasa a multiplicar y listo. De ahí para adelante es cuestión de hacer operaciones que podríamos haber hecho más rápido, pero bueno, vamos paso por paso. Aquí me va a quedar 10x más 40, ¿no? 10x más 40. Fíjense, 10x más 40. Lo típico de siempre, las x a un lado, entonces va a ser 10x con negativo
y ese menos pasa con más. ¿No es cierto? Pasa con más. Entonces, de acá, ¿qué es lo que va a pasar? Aquí lo que va a pasar es que me va a quedar, ¿qué cosa? Me va a quedar x menos 10x. ¿Cuánto es x menos 10x? Menos 9x. Y aquí va a quedar 40 más 5, 45. ¿No es cierto? 45. Entonces, de acá, x va a ser 45 dividido entre menos 9. ¿Y cuánto daría 45 dividido entre menos 9? Menos 5. Uno dice, epa, menos 5. A ver. Menos 5. Aquí está el menos 5. Pero eso es pregunta de examen. Por eso es pregunta de examen. Disculpe, 6, pero aquí sale menos 5. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? Ocurre de que aquí, si yo marco la respuesta negativa, porque hay una respuesta negativa y una respuesta positiva. Si yo marco la respuesta negativa, si yo le obedezco a la matemática y yo vengo y digo, la respuesta es menos 5, me van a poner mal. ¿Por qué? Porque ponen acá menos 5. ¿Cuánto es menos 5? Menos 5. Menos 10. A ver, calculame el logaritmo de menos 10. Error. Exacto. Error. Error. Entonces, cuando yo elijo o hago un ejercicio y me sale la parte negativa, es para que yo me equivoque. Es una pregunta que está hecha con una intención de que el alumno lo resuelve. Dice, vamos a resolverlo. Menos 5. Aquí está. ¡Pic! Pero después nos dice un ratito, pero si aquí pongo menos 5, a ver, comprobame que la respuesta es menos 5. No, pues la respuesta es menos 5. Me ha salido menos 5. No, comprobame que es menos 5. ¿Qué quiere decir comprobar que es menos 5? Que aquí yo pongo menos 5 y aquí pongo menos 5 y tiene que darme 1. Pero, sorpresa, pongo aquí menos 5 y menos 5 con menos 5 es menos 10. No hay logaritmo de menos 10. No hay logaritmo de números negativos. Entonces la pregunta viene con trampa. ¿Por qué? Porque alguien me puede decir, entonces, menos 5 y 6, no, tampoco. Porque si vos marcás A, vos me estás diciendo de que puede ser menos 5. Te vuelvo a repetir, si vos aquí pones menos 5, no te cumple. Por más que la matemática le esté sacando menos 5, ella está sacando la respuesta negativa. Por eso que viene con una intención de hacerte equivocar este ejercicio. El menos 5 sale matemáticamente, pero no es parte de la respuesta. Lo voy a explicar así. Si vos al alumno no le enseñás el teorema de las bases, él va a desarrollar con propiedades. ¿Y cuál es el problema en las propiedades? Que no son exactas. ¿Por qué? Porque aquí ¿hay un error en esto? No, no hay ningún error. Una resta es una división, argumento, este va para allá con 10, está dividiendo, pasa a multiplicar, 10 por x, 10x, 10 por 4, 40, está con más, pasa con menos, ningún error. Ya, pero el menos 5, ¿te satisface esto? No. ¿Qué explicación le das a eso? La explicación en matemática a esta situación es que el ejercicio te está generando la respuesta negativa. Recordemos de que hay dos respuestas, una negativa y una positiva. Y esa respuesta negativa te la están poniendo en las opciones para que cuando vos hagas, tú digas, menos 5, menos 5. Ya, pero ¿te fijaste si cumple? Pero que la matemática me dice, no. Vamos a ver ejercicios más adelante donde la matemática te dice es 3, pero cuando tú reemplazas acá, no es 3.
son los famosos casos especiales. Entonces, un alumno dice, pero profe, es menos 5. Ya, comprobame que es menos 5. ¿Cómo comprobamos que es menos 5? ¿Cómo yo puedo saber que tu respuesta está bien? Ah, pues profe, se pone aquí menos 5, se pone acá menos 5 y tiene que darnos 1. Ah, exacto. A ver, ponele menos 5. ¿Te da 1? No, no me da 1. Excelente, no da 1. Entonces, por eso que se enseña el método de las bases. Es más exacto. Es más exacto. ¿Cómo puedo comprobar, no es cierto? ¿Cómo podemos comprobar de que, por ejemplo, me va a dar primero la respuesta negativa y después me va a dar la respuesta positiva? ¿Saben por qué acá me da la respuesta negativa? Me da la respuesta negativa porque primero está el término negativo y después está el término positivo. Por eso que me está dando la respuesta negativa. Ahora, si yo vengo y hago esto, logaritmo de x más 4 menos el otro, menos este, fíjense, menos este, aquí está, y le pongo igual a 1, entonces vamos a calcular la respuesta positiva. ¿Podemos comprobarlo? Sí, podemos comprobarlo. Podemos comprobarlo. Agarremos, porque en ingeniería todo se demuestra, pues, ¿no es cierto? Hay que demostrarlo. Vámonos acá. Resolvamos esto de acá. Esto. Estos logaritmos, estos dos, se convierten en 1. Y esa resta provoca una división. Fíjense, nosotros no tenemos que quedarnos con la duda. Siempre hay que demostrar. Aquí, x más 4 sobre x menos 5. Tenemos que apoyar lo que dijimos. Tenemos que mostrar al estudiante de que lo que dijimos es correcto. Entonces, acá. Esto, ¿qué va a pasar? Ese logaritmo va a pasar al otro lado como 10 a la 1. Y 10 a la 1 es 10. Todo lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces me va a quedar 10 multiplicado por x menos 5. Entonces acá hacemos las operaciones pertinentes y me va a dar 10 por x, 10x menos 50. Acomodando las x, fíjense, acomodando las x menos 10x, está con más, pasa con menos 4. O sea, este que está con más pasa con menos, este que está con más pasa con menos. Y entonces acá me va a quedar x menos 10x menos 9x. Y menos 50 menos 4 menos 54. Y la pregunta es, ¿cuánto es 54 dividido entre 9? 6. 6 por 9, 54. Ah, entonces esa es la respuesta positiva. Esta es la respuesta negativa y esta es la respuesta positiva. Por eso que he tomado este ejercicio. Esta es la respuesta negativa y esta es la respuesta positiva. Entonces, ¿qué quiero explicar? Que el teorema de las bases se cumple en cualquier ejercicio. Lo único que hay que tener cuidado es si el primer término es negativo, entonces aquí pueden pasar dos cosas. O la respuesta cumple con el ejercicio o la respuesta no cumple con el ejercicio. Porque no siempre la respuesta negativa se va a desechar. Por ejemplo, si aquí hubiese sido menos x, la respuesta negativa se podría aceptar. ¿Por qué? Porque menos con menos es más. Pero como aquí es x, entonces, cuando la x es positiva,
no puede haber respuestas negativas. Cuando la X es negativa, no puede haber respuestas positivas. Los signos en logaritmo no están de adorno, me dice, ¿no? Eso significa que tu respuesta es positiva. Ahora, dependiendo de cómo esté el ejercicio, vamos a responder. Si el problema estuviese así, voy a copiar esto de acá, esto lo voy a copiar ahí arriba. Si el problema estuviese así, así, entonces usted tiene que venir y marcarme ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores. Ninguna. ¿Por qué? Porque la respuesta no satisface la ecuación. Lo resolvimos y nos dio menos 5. La respuesta negativa. Pero cuando yo quise comprobar que el menos 5 es la respuesta, no me sale, pues. Si aquí pongo menos 5 y aquí pongo menos 5, ¿qué debería pasar? Que yo en mi calculadora ponga eso y me dé 1, pero no me sale 1, me sale error. Entonces, ese es el motivo de esta pregunta de examen. Estas son las trampas que colocan en los exámenes. Si el problema está así, la respuesta es 6. Si el problema está así, la respuesta es menos 5, matemáticamente. Pero el menos 5 no le pertenece al dominio del ejercicio. Entonces la respuesta es ninguna. Y este tipo de ejercicio es el que nos interesa hacer porque el alumno generalmente se equivoca. ¿En qué? Aplica las propiedades, hace todo bien, dice, no, la respuesta es menos 5. ¿Y acá? Menos 5. Aparece mal en el examen. Y el alumno dice, un ratito, ¿por qué me ponen mal? Si he respondido bien, a ver, quiero ver mi examen. Pongámosle, el alumno reclama, ya, ok, va a ver su examen. A ver, díganme, ¿dónde le peleé aquí? Dice el alumno, ¿dónde me equivoqué? Respuesta de la U, en nada. Todo está perfecto. Entonces el alumno dice, a ver, no entiendo, pues, si todo está perfecto, ¿por qué me ponen mal? Te ponemos mal, no porque la matemática esté mal hecha, tu matemática está bien, lo que está mal es tu concepto. Te olvidaste de que no hay logaritmo de números negativos. Eso te lo enseñaron en colegio, pero un montón de cursos. No hay logaritmo de números negativos. Entonces caíste en la trampa. Te pusimos un ejercicio donde la respuesta es negativa, te la pusimos en las opciones, para que vos la marques, la marcaste y caíste, pues. Porque mostrame que la respuesta es menos 5. Aquí poneme menos 5 y aquí poneme menos 5 y calculámelo. No te va a dar 1. Entonces no tiene solución el problema. No tiene solución. La solución que me has encontrado matemáticamente está bien, pero no le pertenece a la solución del ejercicio. Y de esos hay varios problemas en el examen. Entonces mi recomendación es, cuando ustedes tengan un logaritmo base 10, si el primer término es negativo, tengan cuidado con las respuestas negativas. Si el primer término es positivo, no pasa nada. La respuesta es positiva. La respuesta es 6. La hemos comprobado. Aquí está. Porque, como vuelvo a repetir, no quiero estar aburriéndolo con lo mismo, sino que quiero que quede claro esto. Hemos comprobado que la respuesta es 6. Pero todo depende de la posición del ejercicio. Esta es una trampa. Te va a dar negativo. Vos lo vas a hacer. Te va a salir menos 5. Lo vas a marcar. Ahí te estoy explicando por qué te van a poner mal. Ahora no, porque ya te estamos avisando, te estamos enseñando.
¿Cuál es el mensaje final de este problema? Todo eso que hablé lo resumo en lo siguiente. Cuando usted saque una respuesta negativa en logaritmo, compruébela. Compruebe si es verdad. Compruebe si es verdad. Un ratito, a ver, salió menos 5, pero vamos a comprobar. No, no es menos 5. No es menos 5, es ninguna. La solución que he calculado no le pertenece al dominio de esta ecuación. ¿Qué significa dominio? Los valores que yo le puedo dar a X. Y a X no le puedo dar menos 5. No le puedo dar menos 5. Estoy infringiendo el principal concepto del logaritmo. No hay logaritmo de números negativos. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con eso, por favor. Es una clásica trampa en los exámenes. ¿Sí? Es una clásica trampa en los exámenes. ¿Se ha entendido esto, por favor, mis estimados jóvenes? Sí. Perfecto. Ok, perfecto. ¿Ya? Mire, y hay hartos problemas así, mis estimados jóvenes, en el examen. Entonces, yo, ¿qué les recomiendo a ustedes en esta parte? Les toca un logaritmo, una ecuación logarítmica, y sacan una respuesta negativa, compruébenlo. Si ustedes lo comprueban y todo está ok, recién lo marcamos. Si yo voy y lo compruebo y me doy cuenta de que va a dar negativo, marco ninguna. Ahí está la trampa. ¿Ya? Ahí está la trampa. Entonces, mucho cuidado con eso, por favor. Eso es muy importante. Por eso que siempre tenemos que demostrar para que el alumno vea, ¿ya? Vea que estamos explicándole esas pequeñas trampas que hay en el examen. Este otro problema también me interesa. El número 288 de el banco de preguntas. Vamos a copiar aquí, mis estimados jóvenes. Siempre lo vamos a demostrar, ya siempre que yo les diga algo, lo vamos a demostrar. No por capricho, sino que hay que demostrarlo. Pues no, el alumno tiene que estar seguro que lo que el profesor le está diciendo es correcto. Esa es la idea. 254 en nuestra numeración, pero en el banco de preguntas es el número 288. Logaritmo de base 2 dice, esto lo voy a cambiar, logaritmo de base 2, aquí, logaritmo de base 2, ¿de quién? De 3x menos 10, fíjense, 3x menos 10, y luego acá dice menos el logaritmo de base 2, menos el logaritmo de base 2. Logaritmo de base 2 ¿de quién? De 14 menos 2x. 14 menos 2x. Y eso es igual a 2. 14 menos 2x y eso es igual a 2. El valor de c. Bien. Entonces la pregunta acá es la siguiente. La pregunta acá es la siguiente. La pregunta es, al resolver la siguiente ecuación, el valor de c igual a x más 2 es, eso me está preguntando el banco de preguntas. Entonces acá, obviamente, tenemos opciones. Las opciones son 6, 7, 9 menos 1. 6, 7, 9 y menos 1. Y esto vamos a borrarlo porque no sabemos si ahora es esa la situación a la que nos vamos a enfrentar. Bueno, vamos a lo importante acá. Vamos al teorema de las bases. Solución. Ocurre de que acá, miren, acá hay algo interesante. Un estudiante me dice, profe, yo voy a aplicar el teorema de las bases.
¿El teorema de las bases? Sí. Miren, yo voy a reemplazar acá el 6. El 6 lo voy a reemplazar acá. 3 por 6, 18. 18 menos 10 es 8. 8 es potencia de 2. Vamos bien. Ahora aquí voy a poner 6. 2 por 6, 12. 14 menos 12 es 2. Y 2 es potencia de 2. Le puedo decir con seguridad que X vale 6. Fíjense lo que el alumno me dice. Profe, le puedo decir con seguridad que X vale 6. Y si X vale 6, 6 más 2 es 8. La respuesta a este problema es 8. Y aquí no hay 8, o sea, ninguna. Fíjense lo que me dijo ese alumno. Ninguna. Se agarró y lo respondió prácticamente de forma rápida. La respuesta me dice en ninguna. Otro alumno agarra y dice, profe, ¿lo puede hacer, porfa? Para que veamos si tiene razón nuestro compañero. Bueno, primero, ¿por qué ese compañero dijo que la respuesta de X es 6? Porque él aquí puso 6 y se dio cuenta de que esto es potencia de 2. Aquí puso 6 y se dio cuenta que es potencia de 2. Por eso dijo, X vale 6 y 6 más 2 es 8. O sea, ninguna. Pero hay que salir de dudas. Entonces, logaritmo de base 2, ¿no es cierto? ¿De qué? De una resta, pero esa resta ya sabemos que se convierte en una división. Y esa división es 3x menos 10 sobre 14 menos 2x. Y eso está igualado a 2. Tiene que haber un porqué. El estudiante dijo eso, ¿no? Tiene que haber un porqué. Entonces, sabemos de que ese logaritmo al otro lado va a pasar con 2 al cuadrado. 2 al cuadrado es 4. Todo lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces quedaría 4 multiplicado por 14 menos 2x. Entonces acá tenemos álgebra básica. 14 por 4 me da 56 menos 8x. Las x a un lado, los números a otro. Entonces, este que está con menos pasa con más y el otro que está con menos pasa con más. Haciendo acá sumas, el profesor para y dice, un ratito, tiene razón su compañero. Sí, tiene razón su compañero. X va a salir 6. Correcto. X vale 6. ¿Cómo supiste sin hacer nada? Le pregunta el profesor al alumno. ¿Cómo supiste sin hacer nada? No, lo que pasa es que en los libros de álgebra moderna, la álgebra actual, la matemática actual de nuestra época, ha avanzado, pues, no se ha quedado quieta. Al darnos opciones, nos dan la chance de poder saber cuál es X. Y para saber quién es X es sencillo. Aquel número que yo ponga aquí y aquí y me saque potencia de 2 es la respuesta. Me di cuenta que si ponía 6 acá, me daba 18, me daba 8. Total me daba 8. Y 8 es potencia de 2. Y cuando aquí puse 6, el total me da 2. Y 2 es potencia de 2. ¿Por qué no puede ser 7? El alumno me está explicando por qué es 6. ¿Se dan cuenta? Me está explicando que es 6 porque aquí me dio una potencia de 2 y aquí me dio una potencia de 2. Ahora me dice, ¿sabe por qué no es 7? Porque si aquí pongo 7, me da 0. No hay logaritmo de 0. ¿Sabe por qué no es 9? Porque si aquí pongo 9, me da negativo. No hay logaritmo de negativo. ¿Sabe por qué no es menos 1? Porque si aquí pongo menos 1, me da negativo. No hay negativo. Por eso que me fui al 6. Porque me di cuenta que con el 7 me daba 0. No puede ser 0. Con el 9 me da negativo. No puede ser negativo.
Con el menos 1 me da negativo, no, pues me quedaba el 6. Y cuando reemplacé el 6, me cumple. Entonces eso me llevó a asegurar que la respuesta era 6 sin hacer nada. Y entonces 6 más 2 es 8. Porque en verdad yo no debo marcar el 6. Acuérdense lo que le dije, mis estimados jóvenes. Por la experiencia que uno tiene enseñando a los alumnos universitarios y a los preuniversitarios, en este caso ustedes que son preuniversitarios por en cuanto, seguramente van a ser universitarios, uno ya sabe más lo que la universidad hace con los exámenes. Uno dice, mire, este 6 está pues en las opciones, por lo que ya les he explicado. Cuando vos haces el ejercicio y dices, 6, pic, marca 6, te olvidas de esto, ¿sí? Entonces uno dice, la respuesta es 6, pero no es 6, es ninguna. ¿Cómo pues ninguna? Sé que me está dando 6. No, lo que pasa es que te pidieron esto. Esto te pidieron. Y eso es 8. Y 8 no hay aquí. Entonces la respuesta del problema es ninguna. ¿Ya? Es ninguna. Y ahí no estamos comprobando. Ahí estamos comprobando los dos métodos. ¿Sí? Para que no quede dudas, digamos, en esa parte. ¿Ya? Para que no quede dudas en esa parte. Después aquí tenemos, por ejemplo, más ejercicios. Aquí hay uno interesante que es base 7. Bien, es la pregunta número 282, pero para nosotros 255. Vamos a hacer todos los logaritmos del banco de preguntas. Ya solamente que estoy eligiendo algunos que son muy importantes de explicar. Por esas trampitas que tienen, por ejemplo, el anterior a esa trampita que tenía. Eso es muy importante explicarlo. Después de resolver la siguiente ecuación, el valor de C. Ok. Entonces, después de resolver la siguiente ecuación, el valor de C igual 8x es, siempre en los exámenes te ponen esto de acá. Porque, como les dije, aunque usted no crea, hay algunos alumnos que se olvidan por lo que están concentrados en la X. Bueno, aquí dice lo siguiente, dice logaritmo base 7, logaritmo, puede ser cualquier base, ¿ya? Logaritmo base 7, y acá hay un argumento, y ese argumento es 3x al cuadrado más 3x más 1. 3x al cuadrado, 3x al cuadrado, más 3x más 1. Eso por un lado. Esto es igual a menos, vamos a copiar esto, logaritmo de 7, la misma base, pero 3x al cuadrado menos x más 3. 3x al cuadrado menos x más 3. Y eso es igual a 0. Bueno, este es el ejercicio. Obviamente tenemos ahí las opciones. Ahí está. Ese es el problema. Y obviamente vamos a plantear las opciones para una vez marcar cuál es la respuesta correcta. Y comprobar. Realizar la demostración. Entonces, el banco de preguntas me dice, miren, la respuesta puede ser 0, 1, 2, 4. 0, 1, 2, 4. 0, 1, 2, 4. Ninguna de las anteriores. 0, 1, 2, 4. Ninguna de las anteriores. 0, 1, 2, 4 y ninguna de las anteriores. Bien. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Si nosotros nos ponemos a desarrollar el ejercicio, con lo clásico que sabemos,
ya sabemos de que esa resta va a provocar una división, ¿no? Esos dos logaritmos se van a convertir en 1 y sus argumentos se van a dividir porque es una resta. Entonces acá tendremos el primer argumento, aquí va a estar el primer argumento, y en la parte de abajo va a estar el segundo argumento. Aquí en la parte de abajo el segundo argumento. Igual a 0. Pues sabemos de que ese logaritmo de base 7 va a pasar al otro lado como 7 elevado a 0, ¿no es cierto? Y 7 elevado a 0 es 1. Cualquier número elevado a 0 es 1. Entonces acá, ¿qué es lo que va a quedar? Va a quedar 3x al cuadrado más 3x más 1 igual a lo mismo. Todo esto multiplicado por 1 es lo mismo, porque esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Por concepto de ecuaciones, todos los términos iguales se simplifican. O sea, este se simplifica con este. Y de aquí pues me queda fácil despejar la variable x, ya que todas las x van a un lado y los números a otro. Entonces, esa menos x va a pasar con más x y ese 1 va a pasar con menos 1. Y entonces acá pues me va a quedar siguiente. Me va a quedar 3x más x, 4x, y 3 menos 1 es 2. Y de aquí podemos decir de que 2 dividido entre 4, no, 2 dividido entre 4 es un medio. Un medio. Un medio. Entonces, la respuesta de x es un medio. Pero no nos pidieron a nosotros el valor de x. Nos pidieron a nosotros el valor de c. Y c es 8x. C es 8x. Entonces, como me han pedido calcular el valor de C, que vamos a copiarlo aquí, y C es igual a 8x, entonces multiplicando 8 por un medio, me va a quedar este 8. Si lo multiplico por un medio, aquí, si lo multiplico por un medio, ya está claro que la respuesta es 4. C vale 4. Por lo tanto, yo tenía que marcar 4 en mi examen. 4 es la respuesta correcta para esta pregunta de examen. ¿Sí? 4. O sea, esto. El inciso D. 4. Entonces, ¿por qué se enseñan los dos métodos? Porque este problema, por ejemplo, con propiedades es igual de rápido que con el teorema de las bases. O sea, ¿qué quiero decir? Que a veces las propiedades, pero muy de vez en cuando, son más rápidas que las bases, como en este caso. Por eso que lo he elegido. Me conviene más hacerlo por propiedades, porque con propiedades en un ratingo se hace. O sea, 7 al cuadrado, x a un lado, x al otro, un medio. Además de que ese un medio no está en mis opciones. No hay aquí en mis opciones el un medio. Entonces, cuando yo multiplico un medio por 8, saco que la respuesta es 4. Por eso es que se enseñan los dos métodos, porque a veces es conveniente aplicar las propiedades cuando me doy cuenta que el problema es corto, como aquí, por ejemplo. Me di cuenta que el problema era corto porque los 3x al cuadrado se iban a eliminar. Como el argumento de la izquierda y el argumento de la derecha tienen el mismo término, se iban a eliminar y me iba a quedar fácil poder encontrar la respuesta de x. Es más,
Hay una teoría, vamos a hacerla acá. Hay una teoría que dice lo siguiente. Esto vamos a copiarlo aquí. Esto vamos a copiarlo aquí. Aquí. Hay una teoría que dice lo siguiente. Si usted tiene términos iguales, ¿eh? Si usted tiene términos iguales, entonces usted puede hacer esto. Usted puede hacer esto. Usted puede agarrar este 3x más 1 y lo puede igualar a menos x más 3. Es decir, si existen términos iguales en una ecuación logarítmica, directamente este se iguala con este. Este se iguala con este. Y de ahí se despeja x. Y si de ahí despejamos x, aquí pues me va a quedar directamente 4x. Y aquí me va a quedar 2, ¿cierto? Está con menos, pasa con más. 3x más x, 4x. Está con más, pasa con menos. 3 menos 1, 2. ¿Y a qué llegas? A un medio. Fíjense, a un medio, o sea, a lo mismo. Entonces la matemática no tiene un método. Obviamente que ustedes saben eso. Eso ya no es, digamos, descubrir algo nuevo. Tenemos varios métodos. ¿Cuándo yo puedo hacer esto de acá, por ejemplo? Cuando tenga términos iguales. Términos iguales me permite igualar los argumentos y encontrar el valor de x, que es el mismo que encontré aquí. Y si x vale un medio multiplicado por 8 es 4. Pero la condición para hacer esto es que los primeros términos sean iguales. Si no, no puedo hacerlo. O sea, en matemática hay que cumplir, para hacer un método rápido, tienen que cumplirse condiciones. Y lo que me permitía hacer esto era que los términos eran iguales. Como a la larga se van a tachar, entonces yo puedo igualar los argumentos y de ahí puedo encontrar el valor de x. A esto podemos llamarle una primera forma o un primer método. Y de acá tenemos un segundo método que me saca exactamente lo mismo. ¿Sí? Claro, y acá obviamente hay que aumentarle esto para comprobar que efectivamente la respuesta es 4. En esta parte de acá, ahí, ¿no? Que quede confirmado que la respuesta es 4. Entonces, esto de acá es cuando se cumple la condición términos cuadráticos iguales. Esa es la condición. Términos cuadráticos iguales, directamente agarrás el argumento a la izquierda, lo igualás a la derecha, despegas x, ya está. Encontramos el valor de x. Términos cuadráticos que no sean iguales, tengo que hacer el procedimiento o el teorema de las bases. ¿Cierto? Pero llegamos exactamente al mismo resultado. Exactamente llegamos al mismo resultado. Ahí lo estamos comprobando de que hemos llegado exactamente al mismo resultado. No ha variado en nada la solución de nuestro problema. Otra pregunta interesante acá en el banco que tenemos que hacer es, por ejemplo, perfecto. Mire, esta acá es lo que yo le quiero comentar, mis estimados jóvenes, por favor. La número 293, del banco de preguntas. Mire, esto es importante, por favor, porque uno dice, en los exámenes no es necesario ponerle una pregunta difícil al estudiante para que tal vez lo hagamos equivocarse. ¿A qué me refiero con esto? 256. ¿A qué me refiero con esto?
Dice, el valor de x que satisface la siguiente ecuación. Miren, el valor de x, el valor de x que satisface la siguiente ecuación es, miren, uno ve la pregunta y dice, ah, caramba, esto está fácil, porque aquí dice 27 elevado a la raíz de x. Y eso es igual, 27 a la raíz de x, y eso es igual a 9 elevado a la raíz de x menos 1. Y eso es igual a 9 elevado a la raíz de x menos 1. Miren, esa es la pregunta. Y está en el examen. Y uno dice, no, pero esto fue las mismas bases, tachamos las bases, despejamos la x, ya está. Sí, correcto. Pero ese ejercicio de ahí guarda una pequeña trampa, que es como parecida a la que vimos en el anterior. A ver, pongamos aquí. ¿Cuáles son las opciones de este caballero? Menos 4 quintos. Mire, menos 4 quintos. Menos 4 quintos. Después está menos 4 quintos, menos 3 quintos. Ok. 4 quintos. Menos 3 quintos. Por aquí está 3 quintos. Esto vamos a sacarlo porque no es la respuesta correcta. Cuando el estudiante le sale este ejercicio, dice, aquí me aseguro una, porque él tranquilamente puede hacer este ejercicio. Dice, no, esto de acá es misma base, en 27 se puede escribir como 3 al cubo, y 9 se puede escribir como 3 al cuadrado. La base se puede tachar, entonces me va a quedar esto igual a esto. De aquí yo puedo elevar al cuadrado. Puedo elevar al cuadrado para que las raíces no nos molesten. Entonces, si yo elevo al cuadrado acá, todo esto me va a dar 9x. Y si yo elevo al cuadrado todo esto, me va a quedar, si yo elevo al cuadrado todo esto, me va a quedar 4 por x menos 1. ¿Sí? O sea, para que me sigan. Estoy elevando al cuadrado ambos lados. Elevo al cuadrado, elevo al cuadrado. 3 al cuadrado, 9. Cuadrado con raíz, se va y me queda x. 2 al cuadrado, 4. Cuadrado con raíz se va y me queda x menos 1. Y de acá uno dice, de acá, no, pues de acá, pichanga, porque 4 por x, 4x. 4 por x, 4x, y 4 por 1 es 4. Y ese 4 pasa al otro lado con menos, o sea, menos 4x, y no, pues aquí me va a dar 5x, 9x menos 4x, 5x. 5x igual a menos 4, y claro, x es igual a ¿qué? X es igual a menos 4 quintos, no puedes inciso A. No, ¿para qué? De una vez marquémosla. Inciso A, menos 4 quintos. Viene el alumno y dice, perfecto, ya está. Ya hice una. Ahí está, menos 4 quintos. Claro, porque aquí es obvio que nos va a dar menos 4 quintos. Pero cuando el alumno está terminado su examen, le aparece mal. ¿Quién de ustedes me puede decir por qué? ¿Por qué estaría mal que marque 4 quintos? Porque Negativo. si reemplazamos menos 4 quintos por la x no nos daría 1, no saldría el comprobante. Ok, perfecto. Eso es. Porque si yo reemplazo el valor de x en el ejercicio, no me sale, pues. No es correcto. Pero si la matemática, a ver, ¿hice algo mal acá? No, está todo bien.
todo está bien, todo está perfecto. Y entonces, ¿cómo puede estar mal? ¿Por qué me ponen mal? Porque te han preguntado un ejercicio cuyo dominio no es negativo, es positivo. Acordate lo que dijo ahí nuestro compañero. Lo que dijo nuestro compañero. No hay raíces cuadradas de números negativos. No hay raíces cuadradas de números negativos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el alumno resuelve esto, todo perfecto, dice, ajá, menos 4/5. ¿Qué hace la universidad? Dice, vamos a tratar de engañarlo. ¿Cómo? Vamos a ponerle menos 4/5 en las opciones. Como en el examen uno está concentrado, nervioso, no sé, uno está enfocado, uno, pum, 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 está fácil. Pim, 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 menos 4/5, menos 4/5. Pero no da, ¿te das cuenta? Entonces, a lo igual que el logaritmo, las raíces y los logaritmos, sus respuestas, cuando salgan negativas, hay que comprobarlas. Si me hubiera salido 4/5, sin miedo vengo y lo marco. 4/5, no hay nada que comprobar. 4/5. Donde hay que desconfiar es cuando yo estoy trabajando con un logaritmo y me sale negativo. Un ratito, vamos. ¿Están las opciones? Sí, pero vamos a comprobarlo. Una raíz me dio negativo, sí. ¿Y están las opciones? No, un ratito, vamos a comprobarlo. Porque ahora, ¿cómo yo puedo demostrar que esta es la respuesta? No es pues la respuesta esa, porque como observaba el compañero, si aquí pongo menos 4/5, me sale error, pues. No es la respuesta menos 4/5, aunque la matemática me lo diga. ¿Esto está mal entonces? No, no es que esté mal, está bien. Lo que pasa es que es una pregunta conceptual. Te olvidaste de que no hay raíces negativas. Y todos sabemos eso. Lo que pasa es que en el examen, por querer marcar rápido, lo marcamos, ¿ya? Y es ahí donde caemos en errores que nos hacen, digamos, perjudicar en nuestra nota. Entonces, mi consejo es, cuando ustedes traten con raíces y logaritmos y su respuesta le dé negativa, compruébenlo. Si no les sale, es ninguna. No puede ser inciso A. Esa es una trampa frecuente en el segundo examen. Son trampas frecuentes en esta evaluación que viene. Y vamos a hacer más a medida que vayamos avanzando en los ejercicios. Vamos a toparnos con una buena cantidad de estos problemitas. Pero, ¿dónde está el cuidado? El cuidado está en lo que te dije. Logaritmo y raíz, respuesta negativa, comprobalo. Con eso no van a poder tumbarte. Tocó una raíz, te dio negativo, comprobalo. Tocó un logaritmo, te dio negativo, comprobalo. Ahí no van a poder tumbarte en esa parte. Bien, mis estimados jóvenes, entonces, por esta clase los voy a alargar ahorita, por favor, porque tengo que tomar examen. Les pido permiso con todo respeto. Y en la siguiente clase recuperamos un poquito el tiempo que me están dando para esta situación. Mis estimados jóvenes, entonces, quedan en libertad para que descansen en su siguiente clase. Muchas gracias por su presencia, que Dios los bendiga. Les agradezco su comprensión, muy amables. Nos vemos en la siguiente clase. Que estén bien. Gracias, ingeniero. Gracias a usted. Hasta luego. Bueno, Señor. vamos.